Ok, vamos a compartir pantalla. Vamos a... Bueno, como les explicaba, el fenómeno del niño es un fenómeno cíclico, fenómeno climático cíclico que afecta a cada 10, 15 años, 20 años. Este fenómeno se descubrió en las costas de Perú hace varias décadas, que se miraba que en diciembre las aguas del Pacífico, unos pescadores empezaron a notar que las aguas del Pacífico aumentaban de temperatura, y esto se debe, como habíamos visto en la presentación que hizo Tatiana, se debe a que los vientos alisios que generalmente soplan de este a oeste, estos vientos, aquí no tenemos la presentación, bueno, los vientos alisios que soplan de este a oeste eh, cambiaban de dirección. Entonces, ¿qué sucede? Al cambiar de dirección, las masas de agua caliente que están en las costas de Australia, son arrastrados, son llevadas hacia a las costas del Pacífico de América del Sur. Entonces calientan todo el sistema, y lo que hacen es que ocasiona sequías en los países, principalmente de Centro y Sudamérica. Yo les hablaba que en el caso de Nicaragua, en el caso de Nicaragua tenemos una zona que es bastante afectada por el fenómeno del Niño. Bueno, la zona del Pacífico, que es esta que ustedes pueden ver aquí, es afectada, pero donde es más afectado el fenómeno del Niño es en la zona del central, también conocida como corredor seco. Esta zona del corredor seco también es importante saber de que generalmente es agricultura de secano, pues a excepción de algunos lugares donde hay riego. El riego pues ya no es agricultura de secano. En la mayor parte de áreas de agricultura son de secano. Secano nos estamos refiriendo a que el cultivo va a depender de la lluvia. Entonces, como depende de la lluvia, la afectación de este fenómeno en esta zona del corredor seco es grave. Entonces, cuando hay presencia del fenómeno del Niño, eh, esta zona se ve afectada por baja precipitación. Yo les comentaba que una precipitación de 1 milímetro equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. En una hectárea, ¿va? Que es una unidad de superficie que tiene 100 metros por 100 metros cuadrados, o sea, 10.000 metros cuadrados. Entonces, 1 milímetro representa 10.000 litros de agua. 10 milímetros representarían 100.000 litros de agua en una hectárea, y así sucesivamente. Una lluvia, por ejemplo, una lluvia en un día de 30 milímetros, una lluvia bastante fuerte, ya no digamos una lluvia de 80, de 100 milímetros. Solo para referencia, yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes y no recuerdan esto, incluso muchos no habían nacido en el 98, yo creo que la mayoría no habían nacido para el tiempo. En el 98, en el huracán Mitch, hubieron días de 300, de 400 milímetros. Imagínense la gran cantidad de agua que cayó en, eso, en ese huracán, el huracán Mitch, que saturó pues los suelos y provocaron deslaves muy graves, daño de carretera, daño a la infraestructura, daño a la agricultura, daños fuertes. Entonces, solo para que tengan referencia de qué es una precipitación. Entonces, en esta zona, las precipitaciones, esta zona del corredor seco puede andar entre 400, 800 y 1.200 milímetros en lugares que es un poco más húmedo. Por ejemplo, la zona de Miraflor, que es un área de reserva aquí en Estelí, puede andar entre 1.200 y 1.500 milímetros. Pero el resto a su alrededor es zona seca, ¿va? Relativamente seca por sus bajas precipitaciones.
En esta zona, lo que le hablaba, agricultura de secano, una de las principales, y se ve afectado fuertemente por el fenómeno del niño, que afecta la agricultura. Algo también, como les explicaba al inicio, el fenómeno del niño es cíclico, no tiene nada que ver con actividades antropogénicas. Actividad antropogénica, estamos hablando de actividades generadas por el hombre. Antropo, hombre, genes, origen. Entonces, no es nada generado por el hombre, son ciclos normales del clima. Sin embargo, esto se ha afectado fuertemente por el calentamiento global, como nosotros estamos también en una situación que estamos siendo afectados por el calentamiento global, producto del aumento de temperatura. Entonces, más el fenómeno del niño, pues la situación se vuelve bastante catastrófica, pues productores para cuando hay fenómeno del niño no producen. Una de las alternativas, bueno, no producen y tampoco tienen alimento, lo que ocasiona migración, ocasiona mala nutrición, inseguridad alimentaria, migración hacia otra zona o fuera del país, y es algo grave. En esta zona, el corredor seco, generalmente lo que predomina son dos épocas de siembra, la primera y la postrera. La primera que se realiza entre mayo y junio, al 15 de junio, la última fecha de siembra, y la segunda que es de agosto a septiembre, primera y postrera, ¿verdad? Entonces ahorita que estamos en junio, o ya está pasando la época de, de siembra para primera, después viene la época de postrera. Ya si nos ubicamos en otras zonas, por ejemplo aquí en, la, um, en zonas como Quilalí, Huihuilí, estas zonas de Jinotega, Ciuna, Gualala, el Tumaladale. Aquí hay una época de siembra llamada eh, zona de apante, perdón, época de apante o siembra de apante, que esa ya la realizan en diciembre. Eh, Diciembre, enero, que todavía hay precipitaciones, por eso esa zona ya no es considerada corredor seco, y todavía se puede cultivar y se puede cosechar. Y es quizás en esta zona es la de mayor importancia para siembra de frijol. La mayor producción de frijol que se da en esta zona, que está fuera del corredor seco, es en la época de apante, ahí donde sale gran cantidad de frijol, y es posible que ese frijol que estamos consumiendo ahorita es el que fue sacado en época de apante. Eso es lo que tenemos ahorita sobre lo que es relacionado el fenómeno del niño, calentamiento global, y estamos relacionando también la situación del corredor seco de Nicaragua. Algo importante que pueden ver en este mapa, donde está señalado el corredor seco, bueno, este mapa lo que está mostrando aquí son los contenidos de fósforo en el suelo, donde está más azul es más bajo, donde está más claro es un poquito más alto. Por ejemplo, en esta zona cerca del lago de Managua son zonas donde el contenido de fósforo en el suelo es bastante alto. Otras zonas como esta zona aquí, la cordillera de Distrito de Alapa, el contenido de fósforo es bastante bajo. Hay bastante fijación de fósforo también en esta zona. Muy pobre para producir granos básicos. Si hay alguna microzona que produce bastante, por ejemplo en San Fernando hay una microzona que se produce bastante eh, perdón, esta no es fósforo, es calcio lo que estamos viendo, me había confundido. Esta zona que está aquí, este mapa que está aquí son los contenidos de calcio. Entre más blanco, entre más claro sea el color, hay mayor contenido de calcio. Entre más oscuro es menor contenido de calcio. Y vamos a ver también algunas como
como el potasio, contenido de potasio en el suelo, lo que ya estamos terminando. Vamos a dejar de compartir y vamos a darle